Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Este tema se titula Venciendo la muerte y está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, del 20 al 18, al 28. Dice así: para la honra y la gloria de Dios y para la edificación de nuestras almas. Mas ahora en Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, está claro, está exceptuando aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueron sujetas, también Él mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, para una persona que no puede ver más que lo físico, lo natural, se antoja increíble que Dios resucite un muerto. Este pasaje bíblico nos asegura que el Señor Jesús resucitó de los muertos. Se puede decir que la persona que pone su confianza en el Señor Jesús tiene la promesa de parte de Él que nosotros también resucitaremos por el poder de nuestro Dios. El Señor Jesús ha resucitado a los muertos. Al resucitar se ha convertido en la primicia de todos los que dormían, como nos declara el versículo 15 de Corintios, al que tomamos como base, en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es lo que nos dice allí. El término primicia se refiere a los primeros frutos de la cosecha de un agricultor. El agricultor judío debía tomar parte de la primicia y dársela a Dios
como ofrenda. La palabra primicia quiere decir el primero en el orden del tiempo, es decir, el primer fruto que se debe recoger. La ofrenda de la primicia, Dios garantizaba o garantiza de Dios sobre el resto de la cosecha. Sucede lo siguiente: la resurrección de Cristo es la primicia de la cosecha. La primera resurrección de un hombre que nunca volvería a morir. El Señor Jesús resucitó de los muertos para vivir para siempre. Y la resurrección es la garantía de los que creen en el Señor Jesucristo. También resucitarán de los muertos, como nos dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, esto es muy interesante porque quiere decir que si el Espíritu de Dios mora en el creyente, el Espíritu de Cristo mora en el creyente, a ese es el que resucitará de los muertos para vida eterna. La resurrección de Cristo demuestra lo que Dios es, que Él existe y cuida de nosotros. En el Salmo 103 nos dice: el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. El salmista aquí nos está diciendo, como unos 1000 años más o menos fue cuando vivió antes de nuestro Señor Jesucristo, el salmista David, y nos está diciendo que Él es el que rescata del hoyo tu vida. Amén. Entonces, vemos que debemos de tener esa confianza en Él. No existe poder en el mundo que pueda resucitar un muerto, a un hombre de entre los muertos. Solamente Dios puede dar vida a la materia muerta y al polvo de la tierra. La resurrección demuestra que Jesucristo es la persona que dijo ser el Hijo de Dios. Por eso en Juan capítulo 8 versículo 42 nos declara: entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Les decía a sus hermanos de raza, los judíos. La resurrección de Cristo demuestra que Jesucristo es el Salvador del mundo. Como nos declara en Juan capítulo 3 versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. Cristo es la resurrección y salvación. La resurrección de Cristo demuestra que Él es el espíritu de vida y es la energía misma de las fuerzas de la vida.
Por eso puede dar el mismo espíritu de vida a los hombres y puede resucitar a los hombres de entre los muertos, como resucitó Él de entre los muertos. En Juan capítulo 11, versículo 25, nos dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Allí vemos que Él está afirmando que Él es la resurrección, pero también es la vida, que puede dar vida a uno que ha muerto. Nuestro Señor Jesús miró delante en el tiempo en que todos los verdaderos creyentes serán resucitados, y esto tendrá lugar cuando el Señor Jesús vuelva a llevarse a su pueblo al cielo. Nuestro Señor, como nos dice en la primera de los Corintios 15, en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Nuestro Señor Jesús no está muerto. Él no yace en la tumba como un cuerpo descompuesto. No vivimos en un mundo sin esperanza, todos nosotros, porque si Él resucitó de los muertos y nosotros creemos en Él, nosotros tenemos la esperanza de Cristo, que Cristo nos va a resucitar de los muertos. Amén. Gloria a Dios. Y nos dice en el versículo 12 del capítulo 5 de la primera de los Corintios, había muchos que afirmaban que no había resurrección de muertos. Entre ellos había dos grupos grandes en Palestina. Uno era los saduceos y los fariseos. Eran dos grupos de los que enseñaban al pueblo. Pero los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Por eso aquí nos está señalando eso. Si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Algunas personas argumentaban en aquel tiempo que Cristo no resucitó de los muertos. Y entonces, si Cristo no resucitó de los muertos, decía el apóstol Pablo, si Él no resucitó de los muertos, entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que sucede? Pues los más miserables de los hombres venimos a ser, porque nosotros predicamos a Cristo y decimos que Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y por qué batalla el creyente todo el tiempo contra los que no creen? Y es perseguido por todos. ¿Por qué batalla tanto? Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces veamos lo que escribió el apóstol Pablo, un hombre de profunda espiritualidad, que era el apóstol San Pablo. Nos dice en el capítulo 1 de Corintios 15, 32 al 34, y si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y luego en el versículo 33 nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Esto qué significa? Dice, significa velad debidamente, dice el 34, y no pequéis,
porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra hablo. Y lo decía con justa razón, porque él conocía a las personas, ¿verdad?, que andaban por ahí diciendo que Cristo no había resucitado a los muertos y regando por allí nociones falsas a los creyentes para que no confiaran en Cristo. Pero Cristo resucitado a los muertos, como nos dice la Escritura, Él resucitó al tercer día después de que lo crucificaron. Es evidente que el argumento de que el apóstol Pablo habría sido un insensato si no hubiese lanzado a una lucha, si él se hubiera lanzado a una lucha como aquella que hubiese tenido o que tuvo la certidumbre él de la resurrección de los muertos, no se hubiera lanzado a esa lucha. Por eso dice, si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Y si en algunas partes, como en Listra, que lo apedrearon y lo tiraron fuera de la ciudad como si estuviera muerto, por predicar a Cristo, ¿qué le aprovecha? Y por eso decía, los más miserables de los hombres venimos a ser, porque nosotros afirmamos que Cristo ha resucitado a los muertos, y si no resucitó de los muertos, pues entonces los más miserables de los hombres somos. Pero al último allí afirma, no erréis, dice, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, ¿verdad? Porque Cristo ha resucitado a los muertos. En verdad, habría sido mucho más sabio en tal caso adoptar una filosofía. Si los muertos no resucitan, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así de fácil. ¿Y por qué estamos haciendo este culto aquí y mucha gente anda divirtiéndose por allá? Porque nosotros creemos en Cristo, que Cristo ha resucitado a los muertos y que Él también nos resucitará a nosotros. En ocasiones se oye a personas que se dicen cristianas decir, si en esta vida es todo lo que hay que aprovechar, al fin seguiré siendo cristiano. Pues son pensamientos que así tienen, ¿verdad? Pero Pablo no está de acuerdo con esta idea. Si no hubiese resurrección, más valdría aprovechar al máximo esta vida. Viviremos para la comida, para el vestido, para los placeres, para muchas cosas. Para eso viviríamos solamente. Y este sería el único cielo que buscar. Pero por cuanto, si hay resurrección, no nos atreveremos a malgastar nuestras vidas en estas cosas de interés pasajero solamente, un interés pasajero. Amén. El Señor les bendiga.